Bien, el trágico error de Israel. El día de hoy vamos a ver cómo Pablo presenta 5 pruebas a su audiencia, donde deja en claro que Dios amó a todo el mundo. Que Dios amó a todo el mundo. Fíjese que estoy utilizando un verbo en pasado. Amó a todo el mundo. ¿Sí? Y su amor no está limitado a ninguna nación, pueblo o tipo de persona. Eso quiere decir que las buenas nuevas de salvación de Jesucristo es para todas las personas. Para todas las personas. Por eso la primera prueba que presenta Pablo es, y lo tienen en sus boletines, el Señor trata a todos por igual. Abra su Biblia o prenda su Biblia en Romanos capítulo 10. Y vamos a ver desde el verso 11 en adelante. Romanos capítulo 10, verso 11 en adelante. Quiero saludar también, ahí sabemos que está en Tampico conectado el papá de Cristi. Bienvenido, señor, esperamos que esta enseñanza sea de utilidad para su vida. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Esta primera prueba que Pablo presenta es que el evangelio es universal, es decir, es para todas las personas. Para Dios no hay distinción de género. Delante de Dios el hombre y la mujer son iguales, pero igual el judío y el no judío, igual el americano y el mexicano. Para Dios todas las personas son iguales. Entonces Dios no hace distinción de personas. Fíjese lo que voy a decir. Ni para salvarlos, como tampoco para condenarlos. Es decir, Dios da la oportunidad a todos de que sean salvos y no hace distinción. Pero todos aquellos que rechacen su mensaje de salvación, sin distinción, también serán condenados. Esto es importante porque siempre vemos la Biblia desde el punto de vista de todas las bendiciones, de todo el amor de Dios, y es cierto, así es, y debemos de verlo así. Pero también tenemos que verlo del otro punto de vista, que es el de la condenación para todos aquellos que no creen en Él. Y esto, podemos ver cómo se desarrolla esta historia, de cómo Dios no hace diferencia entre el judío y entre el gentil, entre el que no es judío, porque ahí en Hechos, en el capítulo 10, cuando se da la salvación de este hombre Cornelio, que la Biblia da testimonio que era un buen hombre, un hombre justo, pero con la necesidad de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces llega Pedro con una comitiva de judíos, y viendo lo que estaba pasando ahí, dice en el verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué estaba pasando? Bueno, no podemos olvidar que Dios había estado trabajando con el pueblo de Israel. Esa es una realidad. El pueblo escogido de Dios. Sin embargo, Israel decidió desobedecer a Dios. Y la tarea que Dios le había encargado al pueblo de Israel, la dejaron de lado. Entonces Dios, una y otra vez, tratando de hablar con ellos, de hacerles reflexionar, y ellos no quisieron hacer caso. ¿Qué pasó? Dios puso un stand-by, un por mientras, y empezó a trabajar con los gentiles, con la iglesia. Pero esto fue una transición, fue un proceso. Por eso es que aquí en este capítulo 10,
tenemos a los gentiles cuando Pedro les está predicando y el Espíritu Santo de Dios desciende sobre esas personas. Entonces Pedro se maravilla y dice, wow, comprendo que Dios no hace excepción de personas. Es decir, no nada más es con nosotros los judíos, también es con toda la gente. Esto es importante entender y ahorita voy a llegar al punto que es un aspecto práctico para nosotros. Pablo también, en Romanos 2:11 nos enseña, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y para mí esto es bien importante, les voy a decir por qué. Porque de pronto nosotros, de acuerdo a nuestra preferencia, nos creamos prejuicios sobre ciertas cosas y entonces limitamos el evangelio a las personas que se ven como nosotros, a las que hablan como nosotros, cuando la Biblia dice que el evangelio es para todos. Y eso es importante. Y eso es muy importante. Si verdaderamente queremos que la palabra de Dios llegue a todo lugar, tenemos que hablarle a todas las personas. A todas las personas. Pero a veces hemos creado prejuicios en nuestra mente que nos impiden realmente poder llegar a esas personas. Yo les platicaba esta situación que me tocó vivir en Monterrey con una persona que se acercó. Estábamos por entrar un domingo en la mañana ahí en Monterrey, mi esposa y yo, y una persona se acerca y me dice, ¿usted es el pastor de aquí de la iglesia? Sí, yo soy el pastor. Bueno, nomás quiero decirle que yo estuve viniendo un mes aquí y solamente una o dos personas me saludaron. Sí, cuando vi sus brazos estaba el todo tatuado. Entonces, lo digo para que aprendamos de esto. No nos formulemos prejuicios en nuestra mente y prediquémosle a todas las personas. Esta persona es creyente y me dijo, soy creyente, gracias a Dios. Lo único que quiero decirle es que yo sé que usted no tiene este tipo de problemas, pero sería bueno que todos pudieran comprender también esto. Y eso es importante. ¿Sí? Pablo les está explicando que delante de Dios todos tienen la misma oportunidad y que Él no hace distinción entre unos y entre otros. Además, cuando Él dice, pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para todo, para con todos los que le invocan, se refiere a esa riqueza en cuanto a su gracia y a su misericordia. Dios es rico en eso. Por eso decimos una y otra vez que Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Eso es importante. Y si Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades, ¿por qué de pronto nosotros no las damos? ¿Por qué de pronto nosotros no actuamos como Él? Cuando estamos en el trabajo, cuando tenemos gente a nuestro cargo, como empresarios, en la misma iglesia, en el ministerio. Si estamos desarrollando líderes, tenemos que tener entendido que se van a equivocar. Tenemos que tener presupuestado el error. Y tenemos que entender que así como Dios es rico en su gracia y su misericordia, también nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. Buscar de qué manera ayudarles para que estas cosas puedan ir cambiando. Sin embargo, el contexto de lo que está hablando aquí tiene que ver con esa gracia y misericordia que Dios dio a través de Jesucristo. ¿Te ha puesto a pensar eso? Lo que representó que Dios mandara a su Hijo a morir en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Yo tengo 3 hijos. Ya los conocen, allá también los conocen. Y quiero decirles, con toda honestidad, y no es falta de amor, que no sacrificaría a ninguno de mis hijos por ninguno de ustedes. Y yo estoy seguro que usted con sus hijos tampoco. Pero por eso no somos Dios. ¿Te fija? Por eso no somos Dios. Ahí podemos ver ese amor tan grande que tuvo
por la humanidad. ¡Qué tremendo! Por eso dice, Pablo es rico en gracia y misericordia para todos los que le invocan. Y cuando está hablando de invocar, se está refiriendo en el contexto de reconocerlo como Señor y Salvador, de llamarlo Señor. El problema es que hay mucha gente que le pide a Dios, pero que no lo ha reconocido como Señor y Salvador. Yo quiero decirle con todo respeto, de acuerdo a lo que la Biblia dice, Dios no escucha sus oraciones. La única oración que Dios va a escuchar es una oración de arrepentimiento y de reconocimiento de Jesús como el único Señor y Salvador. Eso es lo que la Biblia dice. Porque a veces también nos equivocamos como creyentes entendiendo esto. Tenemos una persona que no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, que está pasando por problemas y nuestro consejo es, tú pídele a Dios, Él te va a ayudar. Le va a pedir a Dios y Dios no lo va a ayudar. Si nuestro consejo es, mira, lo primero que tienes que hacer es reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Y una vez accediendo a la familia de Dios, ahora sí pídele y créeme que Dios te va a ayudar. Ese es el consejo correcto. Pero a veces nosotros confundimos a la gente. Porque luego le queremos predicar, le queremos enseñar la necesidad que tiene Dios. Y ellos mismos te dicen, pero si tú me has dicho que yo le pida a Dios, Dios me escucha. O sea, ¿cómo por qué tengo que hacer lo que tú dices? ¿De quién fue el error? De nosotros. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Se fijan cómo es un error trágico? Esto es importante. La segunda prueba que presenta Pablo es que los hombres son salvos a través de la misma promesa. Dice en el versículo 13 de Romanos 10, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya dijimos en qué contexto está hablando de invocar, de reconocer a Jesús. Entonces Pablo dice, porque todo aquel que reconozca a Jesucristo como el Señor será salvo. Y esta fue una promesa anunciada desde el Antiguo Testamento. Ahí en Joel 2:32, voy a decir las citas, no me voy a esperar a que ustedes lleguen porque si no, no me alcanza el tiempo. Pero en Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, de Dios, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces fíjense cómo muchos años antes de que Jesucristo viniera, ya estaba establecido la importancia de invocar a Dios, de reconocer a Dios. Dios amó a toda persona sin importar su nacionalidad o raza. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en 2 de Pedro 3:9, Pedro establece lo siguiente, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando habla de perecer, ¿a qué se refiere? Se refiere a la muerte eterna, no a morir físicamente. Todos vamos a morir. ¿Quién no va a morir? Nada más el que no haya nacido. Pero todos los que hemos nacido tendremos que morir físicamente. Pero espiritualmente no tiene que ser así. Espiritualmente Dios ha dado una provisión y se llama Jesucristo. Él dice que Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios, que todos los hombres de todo el mundo puedan ser salvos. Él no quiere condenar a nadie. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pablo, en su carta a Timoteo, una carta pastoral,
Timoteo era un pastor de una iglesia local. Le dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, fíjense la palabra, al conocimiento de la verdad. Que puedan dejar a un lado la ignorancia de lo que es la verdad. Porque hay muchas, entre comillas, verdades que andan afuera. Pero ¿cuál es la verdad? Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no se trata de ser bueno o ser malo. Se trata de reconocer a Jesús como el camino para llegar al Padre. Por eso dice Jesús, yo soy la verdad. Nada de lo que te han dicho es verdad. Yo soy la verdad. Yo soy Dios. Yo vine a morir a este mundo por tus pecados y yo mismo te estoy diciendo, yo soy la verdad. Que no te hagan cuentos que dando al Teletón te ganas un cachito de cielo. No es cierto. Que ayudando a los pobres, no es cierto. Qué bueno que lo hagas, pero así no te ganas nada. Son cosas que tenemos que entender, que tenemos que conocer. Porque si no, así como Dios dijo de Israel, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, así muchas personas, por falta de este conocimiento bíblico, estarán separados de Dios por la eternidad. Qué triste, qué triste, porque Jesucristo vino a morir por todos. La tercera prueba que presenta Pablo, verso 14 de Romanos capítulo 10. Fíjese, dice, ¿cómo pues invocarán? Otra vez, ya dijimos que invocar es, en este contexto, reconocer a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo pues van a reconocer a Jesús como Señor y Salvador en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pablo dice, no puede haber salvación si no hay predicación del evangelio. Una persona no puede ser salva si nunca ha escuchado quién es Jesús. ¿Y cómo va a escuchar acerca de Jesús si no hay quien vaya y le enseñe? ¿Y cómo va a haber alguien que vaya y le enseñe si no hay iglesias que envíen a la gente? Y ese es el problema en el que nos encontramos hoy. Que la iglesia está muy cómoda. La iglesia está muy cómoda. Y no quiere salir de su área de confort. Está súper padre llegar a un lugar como este, donde las sillas son acolchonadas, donde tenemos clima, está fresco, bonitas instalaciones, allá en Monterrey igual y en los otros lugares, en los puntos de transmisión. Y ya llegué y ya me fui. ¿Y qué pasa con todo el mandamiento que tenemos de parte de Dios? No, no importa, yo estoy llegando el domingo a la iglesia. ¿Y eso qué? ¿Qué es lo que Dios nos encargó? ¿Qué es lo que Dios nos encargó? El Señor Jesucristo, antes de su ascensión, antes de subir al cielo, después de que resucitó, platicando con sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20, les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, discipulado. No se trata nada más, pues yo ya acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, ya cumplí. No,
Esa es la entrada, es el principio de tu proceso de crecimiento espiritual. Tienes que ir a más. No nada más es eso. Te tienes que preparar. ¿Para qué? Para que tú puedas enseñar a otros. Ojo, Jesucristo está diciendo que hagamos discípulos de Él. ¿De quién? De Jesús. Pero de pronto perdemos el enfoque y queremos hacer discípulos de nosotros. Eso es un error. Eso es un error. Ustedes están aquí por su deseo de aprender más de Dios. Y ustedes están aquí para hacer lo que Dios diga, no lo que Alberto diga. Grábense eso. Y el día que Alberto quiera ocupar el lugar de Dios, ese día, primero con amor, háganmelo ver. Y si no hago caso, me dan una patada y me sacan de aquí. ¿Sí? Ese es el deber ser de las cosas. Ese es el deber ser de las cosas. Somos discípulos de Jesucristo y estamos en un proceso. Y tenemos que tener paciencia porque en ese proceso nos vamos a equivocar. Pero para Dios, Él ya tiene contemplado esos errores. Porque dice en el Salmo 78 que Él se acuerda de nuestra condición de hombre. Sabe. En Marcos 16:15 les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y a lo mejor usted dice, bueno, es que yo la verdad no tengo claro de irme a Tumbuctú. Está bien, pero si Dios te puso en la universidad, si Dios te puso en esa empresa, si Dios te puso en esta colonia, si Dios te puso con esas amistades, es porque Dios quiere que les hables a esas personas. Y la mejor manera de hablarles es con tu vida. Que tu testimonio respalde lo que tus palabras dicen. Y cuando eso sea, créeme, las personas se van a convertir en seguidoras de Jesucristo. No tuyas y no mías, de Jesucristo. Y eso es importante. Ese es el llamado que tenemos. Pero fíjense, Pablo decía, pero ¿cómo van a invocar a aquel que no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? ¿Sí? Entonces, eso en una manera práctica es nuestros vecinos, nuestros amigos, ¿cómo van a escuchar de Jesús si nosotros mismos no tenemos la actitud de hablarles? No tenemos la actitud de cuidar nuestro testimonio para que sean salvos. ¿Sí? Yo siempre les he dicho esto y lo vuelvo a repetir. Usted tiene que cuidar su testimonio delante de Dios primero, delante de su iglesia local y delante de los inconversos. Lo que otros creyentes de otros lugares piensen de ustedes, que les venga guango. Que no les importe. Si ustedes estas tres están bien, estamos bien. Estamos bien con Dios, estoy bien con mi iglesia y estoy bien con la gente que me rodea. Tranquilos. Ese es el deber ser. ¿Sí? Pablo también nos enseña esta responsabilidad. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17 al 20 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así es que si usted estaba preguntando cómo es que usted puede servir en la iglesia, que porque no le han dado un ministerio, ya tiene un ministerio que Dios le dio y es el de la reconciliación. Entonces, cada vez que ponga un pie fuera del local de congregación, tenga en mente que Dios le ha dado ese ministerio y cada persona que se le atraviese, háblele de Cristo, porque ese es el ministerio que Dios le ha dado. Entonces Pablo lo aclara perfectamente bien. ¿Para quién es este ministerio? Para todos. No es una responsabilidad únicamente del pastor, de los líderes, no,
Es una responsabilidad de todos nosotros. De todos nosotros. Si hemos decidido poner X cantidad de sillas, es responsabilidad de nosotros hablar de Jesús para que esas sillas estén ocupadas. Así es. Tan sencillo como eso. Dice, ¿cuál ministerio de reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Un embajador es un representante. Ustedes y yo somos representantes de Cristo, somos los embajadores. La gente va a conocer a Cristo a través de nuestra vida. La Biblia que la gente lee en la calle es nuestra vida. Eso es. Pero tenemos que tener claro eso. Quiero decirle que este mandato que Jesucristo dejó en Mateo 28 no es una sugerencia, no es una opción, es un mandato, es una orden. Mi pregunta es, ¿cómo vamos con esa tarea? ¿Cómo va usted con esa tarea? Toda esa gente que Dios le puso a su alrededor, ¿cómo va? ¿Les está hablando? ¿Les está testificando? Bueno, contéstese usted mismo. La cuarta prueba. Dice Pablo, las escrituras afirman que el evangelio es para todos. En el verso 16 de Romanos 10 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 17, importantísimo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo está diciendo, el evangelio es para todos y no solamente para unos cuantos. Pablo está citando Isaías 53, versículo 1. Isaías, de acuerdo a esta declaración que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo que estaba diciendo es que muchos judíos no habían creído el anuncio que Dios estaba haciendo a través del profeta, el mensaje de Dios. Por lo tanto, en consecuencia, ellos mismos prueban que la salvación no es por raza o por herencia o por tradición o por religión o por institución, ni por las obras establecidas por la nación judía. ¿Qué quiere decir? Acuérdense, Israel fue el pueblo escogido de Dios, pero ellos lo desecharon, no quisieron obedecerlo. Pero Dios nunca, su propósito fue limitarse exclusivamente a los judíos. El evangelio siempre estuvo abierto para todas las naciones. El problema es que los judíos se lo tomaron para ellos y no lo quisieron compartir. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Dios lo manda a Nínive. Muchos quieren hacer ver que Jonás tenía miedo de ir a Nínive. Claro que no. Jonás no tenía miedo de ir a Nínive. Jonás no quería predicarles para que no se salvaran. Porque Nínive había sido un pueblo que había hecho estragos en el pueblo de Israel. Es decir, le había hecho muchísimo daño. Y entonces, si ustedes leen bien la historia, el diálogo que tiene Jonás con Dios es, ya sabía cómo eres, les iba a predicar, se iban a arrepentir y tú los ibas a salvar. No quería eso, por eso yo no quería venir. Lean la historia. Y muchas veces es que era un pueblo muy malo y muy malvado y Jonás tuvo miedo y por eso no es cierto. Jonás no tuvo miedo. Jonás no quería que ese pueblo se salvara. Pero siempre he dicho que todos llevamos un Jonás dentro. ¿Verdad? Y empezamos, ¿verdad? Bueno, Dios, ahora sí voy a hacer caso. El primero que traigas a mi mente es al que le voy a ir a hablar. No, hombre, ese no.
Ay, no sabes cuánto daño me ha hecho ese. Uy. A ver, otro. ¿Verdad? Todos llevamos un Jonás dentro. El evangelio es para todos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué estamos haciendo? Si ustedes y yo no hacemos nuestra tarea, ¿quién la va a hacer? Si nosotros no le hablamos del amor de Cristo a la gente, ¿quién lo va a hacer? Acabamos de pasar por estas elecciones. Nos quejamos de nuestros políticos, pero vamos a ser honestos. No son marcianos, es lo que nuestra sociedad está dando a luz. Si verdaderamente queremos transformar nuestra ciudad, prediquemos a Cristo. No es un hombre el que va a hacer el cambio, es Dios. Oremos por nuestras autoridades, pero a veces tampoco oramos. A veces no oramos ni por el pastor, hombre. ¿Qué nos vamos a acordar del presidente? Y luego menos que de pronto hasta nos cae gordo, ¿verdad? No, no es cierto. No, es una responsabilidad. Pablo dice, orad por todos los que están en eminencia. Es nuestra responsabilidad. Pero Pablo aquí toca un punto bien importante porque dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que una persona pueda venir al conocimiento de la verdad, es decir, que pueda reconocer a Jesús como Señor y Salvador, lo primero que tiene que pasar es que tiene que estar dispuesto a oír. Pero ya el ser humano, ya estamos luchando contra eso. A pesar que Dios nos dio dos oídos y una sola boca, generalmente hablamos dos veces más de lo que oímos. Entonces, la persona tiene que estar dispuesta a oír. Pablo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 2:13, se los leo, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, es decir, para que los tesalonicenses oyeran, primero tuvieron que estar dispuestos. Dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tiene que haber una disposición del corazón de decir, ok, voy a darles el beneficio de la duda. Déjame escucho qué tienen que decir. Y una vez que uno tiene esa actitud, entonces Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Dice Pablo, la recibiste no como palabra de hombres. Porque muchos dicen, ay, pero ¿cómo? Si es un humano el que la está enseñando. Sí, es cierto. Un humano con los mismos errores que tú y con pecado. Sin embargo, lo que se está exponiendo no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y así es el deber ser, y así es la manera de tomar esta enseñanza. Y los tesalonicenses lo tomaron de la manera correcta. Otra cosa que es importante con respecto a la fe es que el hombre debe estar de acuerdo con que el mensaje es verdad. Es lo que les estoy diciendo. Es decir, ok, ya estuve dispuesto a escuchar, pero ahora tengo que creer que lo que la Biblia dice es verdad. Y eso se llama fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que la Biblia en las traducciones se ha perdido. Los hombres han hecho y le han metido mano. A ver, sí, en muchos casos es cierto, pero Dios siempre ha conservado su palabra intacta. Y lo que ustedes y yo tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Y no tiene errores. Y si la estudiamos juntos, se darían cuenta que no tiene errores.
que es perfecta. Y póngase a pensar esto, es decir, la Biblia se escribe desde Génesis hasta Apocalipsis en un lapso aproximadamente de 2000 años. Intervienen más de 40 autores de diferentes contextos y es perfecta. Pues es lógico que Dios intervino con su Santo Espíritu. Y ahora póngase a pensar de una manera lógica. Si Dios se tomó la molestia de inspirar su Biblia, ¿cómo no se iba a tomar la molestia de preservarla? Es ilógico tomarse 2000 años para que, se perdió. Claro que no. Claro que no. Por supuesto que no iba a ser así. Por supuesto que le iba a conservar. Y muchos dicen, es que los manuscritos. A ver, la estrategia de Dios nunca fue quedarse con un librito original. La estrategia de Dios fue siempre hacer miles de millones de copias para que cuando a Satanás se le ocurriera voy a destruir y se quedan sin Biblia, pues destrúyelos. Pero ya hay miles de millones de copias que andan por todo el mundo. Y esa fue la estrategia de Dios. Y gracias a eso, usted y yo tenemos la Biblia. El último punto es que el hombre todavía no acabo, el hombre debe estar dispuesto a entregar. Es decir, la fe salvadora es creer en el nombre de Jesucristo y entregar su vida a Él. ¿Por qué? Porque muchas veces, sí, te reconozco como mi Señor y Salvador, pero a la hora de que tengo que tomar decisiones, yo las tomo. Tú no te metas, Dios, Entonces, ¿cómo? O sea, si le entregas tu vida eterna, o sea, la eternidad, y no estás dispuesto a entregarle tu vida terrenal, que si bien nos va, vamos a vivir aquí 80 años, o 90, no lo sé. ¿Verdad? Entonces es ilógico. Por eso tenemos que entregarle nuestra vida. Juan 3:36, Jesucristo dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense lo que dice, no dice que la ira de Dios estará sobre él. Dice que la ira de Dios está sobre él en tiempo presente. Es decir, el juicio está dado. Está teniendo paciencia, esperando que algún día la persona pueda abrir sus ojos y decir, Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Porque Dios es paciente para con nosotros, ya lo leímos, no queriendo que ninguno perezca. Pero la Biblia dice que el juicio está dado. Y si no llega ese tiempo, el juicio se va a efectuar. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, tiempo presente también, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo importante es hoy, tomar decisiones hoy. ¿Por qué nos vamos a esperar a mañana? Es hoy. Nadie tenemos la vida comprada. Nadie podemos garantizar que el siguiente minuto estaremos vivos. No, porque eso no depende de nosotros. Por eso es tan importante que si hoy tengo claridad, hoy hago las cosas. La quinta prueba, la desobediencia de Israel, afirma que el evangelio es para todos. Verso 18 de Romanos 10. Verso 18 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Israel estaba encargado de la custodia de la palabra de Dios. Y ellos habían sido elegidos para llevar el mensaje de salvación al mundo. Y no importaba a dónde fueran esparcidos, siempre tenían la palabra de Dios y la oían. Sin embargo, la desobediencia de Israel no se debió a que el pueblo no conociese la verdad. Es decir,
Los judíos sabían la verdad. Dios les había dejado ejemplos claros de cómo los gentiles se convertían en grandes cantidades, pero fueron rebeldes y obstinados. Por eso es que vino el rechazo de Dios para Israel, por su rebeldía y por su obstinación. Dios les había dejado ejemplos claros como ese mismo que acabamos de tocar, el de Jonás. Va Jonás predicando por 3 días y todo el pueblo de Nínive se convierte. Todo. Bueno, metieron ayuno hasta los animales, pidiendo perdón. Qué tremendo. O sea, las demostraciones de parte de Dios estaban dadas. Pero ¿qué pasó? Endurecieron su corazón. Por eso en el Salmo 95:8 dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. En Proverbios 29:1 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Qué importante es tener un corazón sensible, un corazón arrepentido, sensible a lo que la palabra de Dios dice. Por eso siempre hago énfasis, no le estamos predicando ninguna religión, le estamos enseñando lo que la Biblia dice. Léala, pase tiempo en ella y se dará cuenta de lo que estamos diciendo. La palabra de Dios es verdad. Israel rechazó y se negó a aceptar el mensaje de la gracia de Dios. Prefirieron permanecer en la desobediencia y la obstinación. Podemos decir, podemos decir que simplemente Israel está cosechando lo que sembró. Eso es. Pablo dice, y con esto termino, en Gálatas 6, 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y eso es algo que nunca pasa de moda. Lo que tú siembras, cosechas. Si nosotros sembramos un corazón rebelde y obstinado delante de Dios, lo único que podemos esperar de parte de Dios es bronca tras bronca, tras bronca, tras bronca, porque lo que Dios quiere es que ese corazón se suavice. Pero si lejos de que se suavice, se endurece, cada vez el problema va a ser más grande y más grande y más grande, hasta el punto donde de pronto nosotros mismos nos destruimos. En cambio, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Por eso es que debemos tener siempre una actitud de arrepentimiento. Seamos sensibles a los mensajes que Dios nos envía a través de su palabra, a través de esta enseñanza de hoy, a través de un discipulado, a través del testimonio de alguien, a través de las circunstancias de nuestra propia vida. Estemos siempre a cuentas cortas con Dios. Él es un Dios de misericordia, es un Dios de segundas y terceras oportunidades, es un Dios que nos está buscando, que nos está diciendo, por favor, de veras, yo quiero el bien para ti, hazme caso, arrepiéntete, vamos a arreglar cuentas, yo estoy contigo, no te voy a dejar, te voy a llevar de mi mano, pero por favor, hazme caso. Ese es el Dios que nos está buscando hoy. Dios siempre ve hacia adelante. Y si pedimos perdón, Él olvida el pasado y se enfoca en esta nueva historia de hoy en adelante. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te queremos dar muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de podernos reunir para estudiarla juntos. Gracias por la tecnología que haces posible que tu palabra llegue a todos estos puntos
que de pronto en distancia, pues son muy lejos, pero a través de la tecnología nos hace cercanos. Padre, hoy es un día en el que aquí en México y en muchos otros lugares festejamos el Día del Padre y te damos gracias por la oportunidad de ser tus hijos. Y gracias porque tenemos un Padre espiritual perfecto, que no se equivoca, que no comete errores y que siempre quiere lo mejor para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por estos mensajes que tú nos mandas, porque siempre quieres tener un acercamiento con nosotros, porque siempre estás buscando que tengamos un corazón sensible a ti. Produce eso en la vida de todos nosotros, Señor. Entendemos que tú eres un Dios de segundas y terceras oportunidades. Gracias por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor. Quédate con nosotros. Si hay alguien que no ha tenido este encuentro de amor con tu Hijo Jesucristo, que no ha expresado esta oración de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, pues que tenga esta oración honesta y sincera, que crea en su corazón y que lo exprese con su boca. Por favor. Y si hay hermanos que son creyentes, pero que por alguna razón no se han puesto a cuentas cortas contigo, pues que hoy sea el día donde puedan salir descargados, Señor, habiendo platicado contigo de manera honesta, sincera, y puedan salir contentos de que las cuentas con su Padre están en orden. Bendice a Filadelfia, Señor. Bendice la visión que tú nos has dado. Ayúdanos a que tengamos la carga de ir y predicar el Evangelio a todas las personas, Señor. Quita los prejuicios de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayúdanos a hablarles a todos, Dios. Por favor, te pedimos todo esto, rogándote también por los diezmos y ofrendas que se han de levantar aquí en todos los lugares. En Cristo Jesús. Amén y amén.